Radio Cartaya 107.2 FM. La música más actual suena en tu emisora amiga. Radio Cartaya, emisora municipal. Emisora municipal. Estamos a jueves y como cada jueves en la semana desde hace ya bastantes meses tenemos con nosotros esta sección de la ruta más misteriosa que nos ofrece nuestro amigo y compañero José Manuel García. Muy buenas tardes. Compañera, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues mira, aquí mirando al cielo, que en estos días ya sabes, eso es lo que toca, mirando al cielo y constantemente viendo las predicciones meteorológicas para ver cómo llega la Semana Santa. Pero bueno, que sea lo que Dios quiera, nunca mejor dicho, ¿no? Bueno, la verdad es que está un poco dubitativa la cosa, ¿verdad? Sí, pero bueno, ya veremos, porque tú sabes, José Manuel, cambian los vientos y en cualquier momento Andalucía es así, puede cambiar toda la situación. Así que no vamos a perder la esperanza, ni mucho menos. No, sería... Eso es lo último. Es lo último que se pierde. Así es. Entonces, bueno, pues simplemente habrá que esperar acontecimientos, ¿verdad? Uh-huh. El tiempo, por desgracia, es así, es imprevisible. Y bueno, qué decirte, son muchas las hermandades que van a hacer su estación de penitencia. Y también es verdad que son muchas las hermandades que miran al cielo. De momento parece que había un pronóstico que los primeros días se iban a liberar de esto de la lluvia. Ahora mismo, fíjate cómo cambia de un día para otro. Ya la cosa no es tan, no está tan clara, ¿verdad? Ya sí. Hay que si una dana, que si está entrando una dana por el norte, que si nos puede afectar, que si, bueno, al final te das cuenta que más vale no mirar los pronósticos. Exactamente. Yo en los medios de comunicación, fíjate que he aprendido una cosa, es a no colgar el tiempo en esta época. Uh-huh. Porque hay quien se lo toma muy a mal. Aunque le digas la verdad, ¿no? Aunque le digas que puede llover, se lo toma muy a mal. Sí. Entonces, como que ya en estos últimos años he aprendido bueno, mira, no voy a decir nada y que sea lo que Dios quiera. Porque Y ya está. Digo, claro. La gente se lo toma realmente mal, ¿eh? Pues no podemos hacer otra cosa. Ahí nadie tiene la varita mágica, ni mucho menos, y hay que conformarse con lo que nos llegue. Y ya está. Nadie. Además, es como tú dices, nadie tiene la varita mágica y bueno, vamos a ver, en Cartaya, ¿cuántas hermandades salen? En Semana Santa 6. 6, ¿no? Sí. Bueno, pues mira, está muy bien, ¿eh? Sí, no está mal. No está mal. Es un número muy respetable de hermandades. Sí. Hay momentos además muy importantes culturalmente hablando y por antigüedad, como es el descendimiento de Cristo, ese momento que se realiza el Viernes Santo por la tarde. Y al que viene muchísima gente, que es el auto sacramental y sermón del descendimiento de Cristo, donde están los santos varones y se hace con un Cristo que es articulado, pues ese momento de descender a Cristo de la cruz. Realmente sí. Es intenso, ¿eh? Sí. Es un momento intenso, ¿eh? Todo es eso, muy importante. Me imagino que los nervios a flor de piel, ¿no? Sí, es una parroquia totalmente llena de fieles, de personas. Es una parroquia además muy grande y el silencio es lo que podemos... Sí, solamente se escucha a la persona que realiza, da el sermón, que en esta ocasión es una mujer, que es la que va contando cada momento en el que los varones, los santos varones, pues van haciendo sus movimientos, como desciende un brazo, el otro, en fin, como van quitándole los clavos y van narrando esa situación. Una vez que ya está, pues se coloca justo delante de una de las imágenes que preside cada año la Semana Santa, en esta ocasión es la Virgen de los Dolores, y bueno, se le presenta a su madre y de vuelta otra vez a lo que es el templo, al altar, y allí pues todo el mundo lo venera.
se suele dar un beso en el pie. Así que es un momento importantísimo. De ahí pasa ya a la urna y sale en procesión. Realmente interesante, ¿eh? Sí, son muy pocos los que se hacen en Andalucía, muy poco. Aquí en Huelva se hacen en 3 pueblos, incluido Cartaya, y en Andalucía son muy poquitos los pueblos que se hacen y en España son muy pocos. En la parte de Latinoamérica parece que también hay localidades que también tienen esta celebración, ¿no? Pero lleva ya muchísimos años. Es uno de los momentos más importantes históricamente y por supuesto, evidentemente, para cualquier cristiano, ¿no? Así que tenemos una Semana Santa muy, muy rica. Ya te mandaré fotos para que tú lo veas porque la vestimenta es muy, muy interesante. También voy a mandar fotos y vídeos para que tú lo veas. A mí todo eso tú sabes que me interesa, la verdad. Sí, es muy bonito, la verdad. Bueno, hoy tenemos un tema además muy acorde con lo que estoy hablando. Sí, porque hoy te voy a hablar de la Sábana Santa. Te voy a hablar de la Sábana Santa, que en estas fechas es especialmente reclamada por aquellos que viven intensamente la Semana Santa y la Pasión de Cristo. Se la conoce como síndone y realmente se supone que fue la mortaja que envolvió al Cristo sin vida que vemos en nuestra Semana Santa una vez desclavado de la cruz y que se expone en la ciudad italiana de Turín. La sábana mide 4,36 metros de largo por 1,10 de ancho y tiene una superficie total de 4,7 metros cuadrados y tiene un peso aproximado de 1,420 kilogramos. La reliquia es un rectángulo de una sola pieza, sin unión ni dobladillo, y a causa de los siglos transcurridos, pues la pieza de lino tiene una tonalidad amarillenta con un ligero contorno rosado. El sudario muestra la imagen frontal y dorsal de un hombre tal y como lo hubieran colocado sobre la mitad y hubieran pasado el lienzo sobre su cabeza para extenderlo hasta los pies. El cuerpo está tendido de espaldas, con las manos cruzadas al frente, la mano izquierda sobre la muñeca derecha y los pies cruzados. Los pequeños ríos de sangre han recorrido la frente como si hubieran corrido en vida si las espinas hubieran lacerado esa región. Hay lastimaduras en el rostro y tanto la parte delantera como la dorsal están muy marcadas por pequeños coágulos como los que podría haber dejado un azotamiento con látigo, con el llamado castigo romano, que era que se colocaba en la punta una parte de metal o de hueso, que lo que buscaba sobre todo era arrancar la piel, era infligir el mayor dolor posible en la persona. Y era algo que no solo aplicaban con el propio Jesús de Nazaret, sino que aplicaron con todos aquellos que de alguna forma habían tenido la desgracia de ir en contra del Imperio Romano, o en este caso del Sanedrín judío, que fueron los responsables reales de la muerte de Jesús de Nazaret. No nos equivocamos. Entonces esas improntas son de un tono de color sepia, rojo parduzco, herrumbroso, con diferentes tonalidades e intensidades dependiendo de la zona del cuerpo donde lo queramos o donde lo podamos ver. Su cronología o la cronología de la Sábana Santa parece que la tenemos aparentemente clara. La fabricación del lienzo de lino es aproximadamente hacia el año 30. En el año 36, 37, incluso 39, se produce la muerte y crucifixión de Cristo. A partir de ese momento, su cuerpo es amortajado en el monte Gólgota, en Jerusalén, y es envuelto en esa mortaja que es el lienzo. Se mantiene oculto de los cristianos de la época, se mantiene oculto por los cristianos, posiblemente fruto de un seguidor griego, ya que los judíos tenían prohibido tener
precisamente un lienzo o cualquier objeto que hubiera estado en contacto con un muerto, y a partir de ahí pues permanece escondido. En el año 50, del año 50 al año 70 se recrudecen todo lo que son las acciones romanas en Jerusalén, hasta que el general Tito, hijo del emperador Vespasiano, destruye la ciudad. Se sabe que es trasladado a Edesa o Urfa, en Turquía. Al apostolar los reyes de Edesa, los guardianes cristianos esconden la sábana tapiándola en un hueco de la muralla de la ciudad. Y ya en el año 313, Constantino I el Grande, al derrotar a Magencio y promulgando el Edicto de Milán, aprueba lo que es el tener y el poder tener libertad de culto en el imperio, sobre todo para los cristianos, y la sábana es entregada en custodia a la emperatriz Eudoxia. Muere Eudoxia y la reliquia pasa a manos de la emperatriz Pulqueria. Y todo esto en el siglo V, y este hecho es registrado por el historiador del siglo IV, Nicéforo Caslisto. En el 525 la reliquia es venerada públicamente y se podía contemplar la cara de Cristo doblada al tetradiplón, es decir, plegada. Y en el año 900 fue cedida al emperador bizantino y trasladada a Constantinopla, capital del Imperio Romano de Oriente, alojándola en la Basílica de Santa María de Blaquernae. Existe constancia de ello gracias a los escritos del obispo francés Araulf y también de San Juan Damasceno, allá por el siglo VII. Del año 900 al 1204 permanece en la iglesia de Santa María de Blaquernas o de Blaquernae, y así lo atestigua el abate benedictino Soren Burdason, quien lo refleja en los escritos realizados tras una visita en el año 1155 a la Catedral de Santa Sofía en Constantinopla, hoy Estambul. También existen referencias de ello por el escrito de Guillermo de Tiro, quien dice que el emperador Manuel Comneno le mostró al rey Amarilco I de Jerusalén el sudario de Cristo, y también Nicolás Mesarites dijo haber visto en la Basílica de Blaquernae los lienzos funerarios de Cristo en el año 1204. Esto es importante, este recorrido que estamos haciendo, para dejar constancia de la existencia del lienzo desde el siglo I, en una correlación cronológica que se tiene documentada. Del año 1204 a 1208, las cruzadas saquean la ciudad y la reliquia desaparece. Otón de la Roche, capitán de la guardia que tenía encomendada la custodia de la reliquia, se cree que se queda con ella y la traslada a Atenas, donde permanece casi 100 años hasta que es llevada a Francia, y entre el año 1307 y 1313 se dice que se obsequia con la reliquia a Godofredo de Charny, conde de Charny y señor de Lirey. 1349, Godofredo de Charny pide indulgencias al Papa de Aviñón, Clemente VI, para la iglesia del feudo de Lirey, y anuncia que iba a poner a la misma en lo que se llama quoram figure sive representación sudari Domini nostri Jesu Christi, es decir, la figura que representa en el sudario a nuestro Señor Jesucristo. Y se encomienda la construcción de una iglesia en honor a la Virgen María, que según un documento histórico que está guardado en la Biblioteca Nacional de París, se refleja la veracidad de todo esto. En 1355, la reliquia, tras la muerte de Godofredo de Charny, pasa a manos de los clérigos de Lirey, que la exhiben públicamente, y en 1389 la sábana se expone provocando la ira de Pierre d'Arcis, obispo de Troyes, y el rey de Francia retira el permiso de exponer la sábana santa a los clérigos de Lirey para no soliviantar los ánimos, que ya estaban bastante cadeados. Los clérigos, temiendo la guerra de los 100 años, llevan la sábana a otro lugar por su seguridad hasta el año 1418, que la ceden a Humbert de la Roche. La viuda de Humbert de la Roche en 1443 se niega a devolver la sábana, y en ese conflicto tiene que intervenir el Papa, y precisamente Sixto IV autoriza al duque de Saboya a construir una capilla en Chambéry para albergar a la reliquia una vez que pasa
a manos de la Casa de Saboya. En 1516, el artista alemán Alberto Durero realiza una copia de la sábana santa en la ciudad de Lierre. Y en 1532 se produce el famoso incendio de la capilla de Chambéry en Francia, que tenemos que el historiador Pingoines relata cómo fue retirada por 4 hombres y el cofre se fundió debido al excesivo calor y una gota de plata fundida quemó parte de la sábana. Se le echó agua en un proceso de enfriado del cobre que también dañó o marcó la sábana santa, y son las marcas triangulares que tenemos a derecha e izquierda del cuerpo del hombre de la sábana santa. En el año 1532 a 1572 la sábana viaja a Vercelli, a Niza, a Chambéry, y en 1572 las monjas remiendan las quemaduras del incendio de Chambéry. Posteriormente, en 1578, la sábana santa es trasladada a Turín, donde es venerada por Carlos Borromeo, librando al príncipe Filiberto de Saboya, a San Carlos Borromeo, precisamente de hacer una peregrinación en la cual se iba a establecer o se podía juntar que tenía que cruzar los Alpes, y aquello iba a ser muy duro para este hombre. Eso de ir de pie o a pie de Milán a Saboya, pues iba a tener más complejidades, y por eso se lo llevan a la sede de lo que es el Ducado de Saboya en Turín. Ya en 1694 se finaliza la capilla proyectada por Guerini para albergar las reliquias junto a la Catedral de San Juan, y allí permanece hasta nuestros días, en los que tan solo se movió durante la Guerra Mundial y estuvo en las grutas del santuario de Monteverde, cerca de Nápoles. Actualmente está en un relicario de plata, aunque también se hizo un recipiente en gas inerte, que es donde se introduce, hasta que en 1898, el 28 de mayo, Secondo Pía iba a ser el primer ser humano en contemplar el rostro negativizado de Cristo, en la primera fotografía que se hacía de ese tipo, y que realmente deja perplejos a todos los que lo ven por la cualidad que tiene precisamente el lienzo. El estudio de la sábana santa es muy interesante. El estudio de la sábana santa nos lleva a saber que es una sábana de lino puro, tupido y opaco, con una estructura que está en tejido de espiga de pez, con cerca de 40 hilos por centímetro, que tiene una trama de 27 pasadas o inserciones por igual, y que este tipo de lino es al estilo antiguo de Damasco. Se trata de una sarga con diagonal de 40 a 45 grados en espiga de pez, con 3 fallos en la hilumbre, y que es muy curioso porque este fallo se produce al estilo de los que son los talleres verticales que existían en la época, que dejaron de hacerse en el siglo IV. Como he mencionado, la reliquia es una pieza de lino puro, es una pieza que es una planta herbácea, que también tiene una raíz fibrosa, de tallo recto, y que en esta pieza de lino tan especial, pues hay que decir que se ha mantenido en un estado bastante bueno durante todos estos siglos. El lino, que además era un tejido usado en la antigüedad, y se tiene ya referencias de ello a través de momias del antiguo Egipto, o en el libro de los Proverbios, o en el propio Éxodo. Pero hay una sombra sobre la sábana santa que quizás es la peor. Esa sombra en la sábana santa nos habla nada más y nada menos que la prueba del carbono 14 determinó que era una obra del medievo, de entre el siglo XIII, siglo XIV, de entre los años 1260 a 1390, tal y como anunció el cardenal Anastasio Ballesteros a todos los medios de comunicación. Él dijo que las muestras analizadas pertenecían a ese periodo, y rápidamente los periódicos comenzaron a decir que la sábana santa era falsa. Pero no nos engañemos, dijo simplemente que la sábana santa, esos hilos eran y se correspondían realmente con posiblemente hilos que
tenían una datación del medievo. A partir de ahí la polémica es muy agria. Para unos la Sábana Santa es simplemente una copia o una obra muy hábil de un artista del medievo, y para otros es el tejido que envuelve al propio Cristo. Pero esto es así, no es así. De entrada hay que decir que la prueba del carbono 14 que se realiza sobre el lienzo, pues hoy día estaría en entredicho principalmente y básicamente porque no se produjo una descontaminación adecuada, con lo cual hay una adulteración y un exceso de carbono. Esto hace que la datación tenga un añadido que pueda rejuvenecer al lienzo. Lo siguiente es cómo explicar una persona, un falsificador o un artista del medievo que sea capaz de hacer una sábana santa y que haya guardado o que haya conseguido en el medievo, sin haber técnicas de datación ni mucho menos, un lienzo precisamente del siglo I o de entre el siglo I y el siglo IV, según la desaparición de los telones verticales. Eso es arte improbable. Pero es que también nos vamos a juntar que se le hace esa fotografía secondopía y obtiene como resultado que es un negativo fotográfico. La Sábana Santa se comporta como un negativo fotográfico, donde hay una gran cantidad de detalle en el negativo que puede funcionar como un lienzo pormenorizado con una gran cantidad de detalles y que es imposible hoy día de reproducir con todas las características que tiene la Sábana Santa. ¿Cómo explicar eso? Se dijo que era una pintura, pero la verdad es que la Sábana Santa no tiene trazas de pintura, no tiene ni una sola huella de pintura. Se decía que tenía todo lo que era contenido en óxido de hierro, olvidando que la sangre humana también tiene óxido de hierro y que en la Sábana Santa hay abundantes restos de sangre humana. ¿Y qué más? Pues nos vamos a encontrar que la Sábana Santa nos encontramos que la Sábana Santa tiene también unas características muy especiales porque no tiene pintura, pero sin embargo la imagen no tiene tampoco direccionalidad, no está pintada, no tiene trazos, no está ni de arriba abajo, ni de abajo arriba, ni de derecha a izquierda, ni de izquierda a derecha. Es decir, el pintor, presunto pintor, pues no habría podido dar ningún brochazo. Además, es una quemadura que solo afecta de 40 hilos a 3 hilos por centímetro cuadrado. Y además, la sábana tiene otra particularidad. Es químicamente estable, hidrológicamente estable y térmicamente estable. ¿Esto qué quiere decir? Que si la lavas, no vas a borrar la imagen. Que si la quemas, va a arder, pero lo que ya está quemado no puede arder. Y finalmente, si le echamos ácido, va a afectar a la imagen, pero no la va a borrar. Y todas estas particularidades, bueno, pero es que hay otras. Cuando se hace un estudio sobre la Sábana Santa, en la década de los 70, 2 empleados del Centro de Propulsión a Chorro de Colorado, en Pasadena, hacen que unas imágenes de la Sábana Santa sean analizadas por un analizador, el VP8, que analizaba las imágenes ultravioletas de Marte. El resultado, la Sábana Santa es tridimensional o tiene información tridimensional. No hay blancos y negros, sino que hay blanco, negro, escalas de grises y claroscuros. Se puede determinar la distancia que estaba el lienzo de la persona a la que envolvió. Qué curioso. Pero es que si analizamos la pasión es sumamente dura, porque lo primero que nos damos cuenta es que al hombre de la Sábana Santa no se le partieron las piernas, como se solía hacer en el caso de los reos que tardaban en morir. Simplemente no se le partieron las piernas.
lo lancearon, que era otra forma de verificar la muerte, y lo hicieron al modo romano, pegándole un lazazo entre lo que es el espacio intercostal de la quinta y sexta costilla, en dirección ascendente hasta atravesar pulmón y corazón, e incluso atravesar la espalda, mínimamente, según los últimos estudios del catedrático Juan Manuel Miñarro. Igualmente, nos encontramos que del costado, tal y como menciona San Juan, brotó agua y sangre. Realmente era líquido pleural y sangre, producto del lanzazo al romper los tejidos. Y también nos vamos a encontrar que hay otra particularidad, y es que el hombre de la sábana santa se le den 4 dedos nada más. Y esos 4 dedos se le den porque cuando se clava a una persona, no por las palmas de la mano, sino por las muñecas, que es donde realmente la mano tiene fuerza para sostener a un crucificado, pues nos encontramos que una vez que se le clava, se le cortan los tendones y los dedos pulgares se meten hacia adentro, quedando simplemente 4 dedos a la vista. Además, hay profusa sangre en la mano derecha, o la mano izquierda, según se vea el lienzo, y que esa sangre es de haber clavado al crucificado, al madero, pillaron un nudo en la madera, desclavar y volver a clavar. Y también por el esfuerzo sobrehumano que tenía que hacer para apoyarse sobre las manos con el dolor que le provocaba, poder respirar y poder desplomarse nuevamente, hasta nuevamente un esfuerzo que lo que fue es agotando el corazón. Tiene sangre en los pies, producto de un clavo que atraviesa limpiamente el empeine, los empeines, ambos, y tiene también múltiples regueros de sangre en la cabeza de haber sido coronado con un casco, no una corona, un casco de espinas. Igualmente, nos encontramos que tiene 120 marcas de latigazos, que no han respetado casi ninguna zona salvo el corazón. No interesaba matar al reo azotándolo, interesaba darle el mayor castigo posible. Y todo ello lo encontramos en la sábana santa. Por todo, cuando analizamos el lienzo y hablamos de una falsificación del medievo, hay que pensar bien lo que se está diciendo, porque no conozco a ningún falsificador que haya sido capaz de hacer esto. Y de haberlo hecho, habría muchas más sábanas santas en el mundo con las mismas características, y solamente hay una, quizás porque es única. Algunos dicen, fue Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci debió haber sido un genio si en la época que se data por carbono 14 la sábana santa él hubiera nacido. Le quedaba un siglo por nacer. ¿Quién es el hombre de la sábana santa? Nosotros nos gusta dejar la respuesta abierta. Por eso decimos que es el hombre de la sábana santa. Pero estadísticamente, por probabilidades, parece cada vez más abrumador que se trata de Jesús de Nazaret. Es impresionante. Yo sé que tú haces conferencias, que incluso las hermandades quieren que tú hables de ello. ¿Cuál es la pregunta que te suelen hacer más a menudo, José Manuel? ¿Quién es el hombre de la sábana santa? Claro. Sin duda alguna. Sin duda alguna. ¿Quién Claro. es el hombre de la sábana santa? Claro. Pero a día de hoy yo eso no lo sé responder. Pienso que es Jesús de Nazaret, pero eso es un pensamiento muy personal mío. Yo creo que cada uno tenemos que tener ese pensamiento, ¿verdad? Creo que cada uno... Hay que mirar hacia adentro, hay que conocer Sí. el lienzo y hay que mirar simplemente hacia adentro. Y cuando uno mira hacia adentro, pues es cuando se encuentra que cobra sentido aquello de pensar que se trata del propio Jesús de Nazaret, la verdad. Ahí juega nuevamente un papel muy importante la fe, Efectivamente. sin duda. La fe, la devoción, Sí. juegan también las creencias, Sí. juega el grado de empatía que se puede llegar a tener con lo que es el propio hombre de la sábana santa. Es decir, es complicado, pero a la paz es apasionante. Totalmente. Además, a ese hombre de la sábana santa, la verdad es que
le hicieron verdaderas barbaridades, ¿eh? Totalmente, porque de hecho, fíjate que la misma crucifixión en sí Sí. es un auténtico disparate. Hay que decir que la crucifixión no es un invento romano, ¿eh? La crucifixión, que es un invento cruel, en este caso pertenecía a los antiguos fenicios, Sí. que los romanos simplemente perfeccionan. Y luego hay que dejar de satanizar a la figura de Poncio Pilato. Hay quien se refiere a Poncio Pilato como si fuera el malo de esta historia. No, mire usted, Poncio Pilato no es el malo de la historia. Los malos de la historia son los sacerdotes del templo judío. Claro. Son los miembros del Sanedrín. Ahí hay que buscar responsabilidades. Las responsabilidades no se pueden buscar en un individuo que era el encargado de toda aquella provincia y que para él aquello era un tremendo marrón. Sí. Y que él simplemente hizo lo que hizo, evidentemente forzado por las circunstancias. ¿Que se podría haber negado? Por supuesto. Por supuesto que se podría haber negado a las presiones a las que estaba siendo sometido. Pero también es verdad que lo hizo desde una vía diplomática, es decir, voy a crucificar a uno porque esta gente así lo quiere. Iba a producir una guerra, en antes definitiva. que meterme en un marrón con esta gente, que al Sí. final, al fin y al cabo, como he comentado, entre el año 50 y 70, Jerusalén era un polvorín como siempre. En un conflicto, claro que es así. Además, de la manera que llegó también Jesucristo ya a la cruz, ¿no? Porque ya llegó en muy mal estado, en una situación impresionante, ¿no? Tras los latigazos y toda ese camino con la cruz, ¿no? Porque en aquel entonces no eran latigazos normales, no eran látigos se usaba, como te comentaba, se usaba ese látigo tan... que te desgarraba la piel, ¿no? Exactamente, que era ese látigo de varias colas, que un látigo de varias colas, pues lo que hacía era desgarrarte, lo que hacía era abrirte en canal. Es decir, que ya era un milagro, José Manuel, que llegara vivo a la cruz. Sí, ya totalmente. Eso, para mí era un milagro. Era un milagro y llegó vivo. Hoy hay muchas hipótesis, yo las he leído por ahí y demás, ¿no? Que si Jesús de Nazaret sobrevivió, que si, mire usted, Jesús de Nazaret, por mucho que muchos quieran, no sobrevivió. ¿Te lo puedes creer o no te lo puedes creer? Tenemos que entender que vino como hombre, entonces... Claro, pero no por nada, sino porque hoy día a cualquiera que le peguen una puñalada en el corazón, lo matan. Exacto. Pues a Jesús de Nazaret le pegaron una puñalada en el corazón, lo que pasa es que fue un lanzazo. Es decir, a eso no sobrevive nadie. Pensar que el hombre de la Sábana Santa sobrevivió a eso, bueno, pues te voy a decir que no solamente es una locura, sino que además es, yo te diría que se escapa a cualquier razonamiento, ¿no? Sí. Exactamente. Además, hay muchos médicos incluso que han debatido este tema de cómo fue el proceso de toda la pasión de Jesús, hasta llegar a su muerte, y lo comentaban, ¿no? Que era impresionante pues todo lo que pasó, y además iban diciendo en cada momento, como tú bien decías, cuando estaba en la cruz, tenía que hacer un esfuerzo sobrehumano para poder respirar, porque al estar con las manos hacia los lados y hacia arriba cuesta mucho respirar, y tenía que inclinarse, ¿no? Para levantar, para poder respirar, ¿no? Porque si no, evidentemente seguramente tendría líquido en los pulmones. Es lo lógico, ¿no? Porque no puedes respirar. Exactamente, sí. Eso es así, nos lo encontramos de esa forma y bueno, pues llega un momento en el que... Es impresionante, la verdad. No se puede más que calificar de una auténtica salvajada lo que le hacen, pero que era lo que le hacían a otros muchos, ¿eh? Lo que pasa es que tan solo tenemos una persona que haya sido martirizada y ajusticiada así, y ese es Jesús de Nazaret. A nadie le ponen una corona de espinas. No. Se la ponen a él. Ni una túnica blanca como loco, ni... Es decir, hay cosas que tenemos que aceptar y bueno, que podrán gustar más y podrán gustar menos. Exactamente, esto es respetable, ¿eh? Sabes que hay oyentes para todos los gustos, claro, ¿no? Claro pero que sí. Lo que estoy comentando es una verdad como un templo. Así es. Que la quieran creer, bien. Que no la quieran creer, yo lo respeto mucho. Por supuesto. No lo comparto porque es lo que hay.
Así es, José Manuel. Ha sido muy, pero que muy interesante y muy apropiado hablar en el día de hoy de la Sábana Santa, de ese hombre de la Sábana Santa, de Jesucristo, de la figura de Él. La semana que viene descansamos, bueno, entre comillas. Sí, Descansamos de programa, ¿verdad? Toca Semana Santa. No hay otra. Desde luego. Oye, que tengáis una Semana Santa ahí en Sevilla, ¿qué te digo? Maravillosa. Que el tiempo, Respeta el tiempo, que respete el tiempo. que pase lo que tenga que pasar. A ver, que llueva, pero que llueva luego. También, que tenemos muchos días en el año, ¿no? Exactamente, que llueva, pero que llueva luego, ya está. José Manuel, que tengas Mañana. una feliz Semana Santa. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Un Gracias. abrazo. Adiós. Radio Cartaya 107.2 FM. La música más actual suena en tu emisora amiga. Radio Cartaya, emisora municipal. Emisora municipal.